Arranquemos. Entonces, tenemos acá parte del material con el que vamos a trabajar hoy. Ah, Vamos a hablar un poco sobre la instrumentación en la medición de distintos valores para la evaluación y el diseño de pavimentos. Y vamos a hablar también un poco sobre el contraste entre la metodología anterior y lo que hemos estado realizando para incorporarle una nueva metodología de diseño. Y vamos a revisar también un documento que ya lo habíamos visto en algún momento, pero ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, que aunque no está dentro del alcance del curso como tal, es interesante tenerlo presente en el contexto de todo lo que vamos a ver como herramientas de instrumentación. Básicamente ese es el alcance previsto para el día de hoy. Antes de arrancar, ¿alguien tiene alguna pregunta en relación a los programas o el trabajo o algún problema que hayan tenido? Ok, arrancamos entonces. Viendo a la biblioteca de normas, en algún momento habíamos comentado este documento, entre los manuales que sacó la ABC, tenían este manual de diseño de conservación vial, ¿no? Que en algún momento yo lo revisé para intentar encontrar la definición de los vehículos, pero en realidad la definición como tal de los vehículos y su codificación está en este manual de evaluación de proyectos viales, por eso terminé colocándolos ambos, ¿no? Voy a abrir directamente desde mi disco, ya saben dónde está el documento para que ustedes lo puedan descargar. Entonces, dentro de los distintos criterios que se lleva adelante para la conservación vial, está la caracterización de las fallas que se pueden producir en el asfalto y las metodologías para minimizar las fallas en la etapa de diseño y construcción y dar el mantenimiento adecuado durante la etapa de operación o en su defecto establecer en cierto momento cuándo se va a requerir la rehabilitación de la vía. Entonces, en esa línea hay algunos indicadores que utilizamos para, para poder medir esa condición, ¿no? Recordarán ustedes que para el diseño en la metodología tradicional, el indicador que nos mandaba a la calidad del pavimento para ver si estaba operable o no estaba operable, era este índice de serviciabilidad. Y este índice lo incorporábamos dentro de la metodología de diseño, ¿no? Y básicamente el criterio es que esta serviciabilidad que tenía que ver con la sensación del usuario de usar la carretera de modo seguro y confortable,
iba deteriorándose con el uso del pavimento, ¿no? Entonces, veíamos que este índice podía medirse con valores de 1 a 5, pero en general ya con un valor intermedio de 2.5 declarábamos el pavimento en condiciones de rehabilitarse. Inclusive, acá se nos muestra cómo en la medida que va transcurriendo el tiempo, luego de 10 años de operación, este valor bajaba de 5 a 4, de 15 años, bueno, entre 10 y 15 años, y aquí ya recomendaba una intervención que ocasionaba este salto en la serviciabilidad para volverlo a condiciones en las que nuevamente esté operable de manera adecuada y durante su tiempo de vida pueda mantenerse en esas condiciones operables, ¿no? Si eso no sucedía, si no había este mantenimiento, el primer periodo de tiempo de uso de un pavimento nuevo, el deterioro tiene una pendiente relativamente pequeña, pero a partir de cierto momento, aquí la está asociando más o menos a 75% de vida, ya el deterioro o la velocidad en la que se deteriora es mucho, muy rápida, ¿no? Bajando su nivel de serviciabilidad en muy poco tiempo, ¿no? Y en este sector ya no es factible hacer una rehabilitación o un mantenimiento, mejor dicho, y ya entra el criterio de la rehabilitación. Entonces, todo este criterio que estaba asociado a este índice correspondía o estaba asociado a la anterior metodología de diseño, que era el ASTO 93. He puesto un ejemplito que lo vamos a revisar muy rápidamente, solamente para recordar algunos criterios. Pero el problema de fondo estaba asociado a cómo medíamos esta serviciabilidad, ¿no? Porque esa serviciabilidad me debería dar una idea del confort, de la seguridad que yo sentía cuando estaba manejando, que eran conceptos un poco subjetivos. Entonces, se hablaba de serviciabilidad funcional y de serviciabilidad estructural. Y, por ejemplo, se planteaban índices basados, por ejemplo, en la varianza de la pendiente longitudinal. O sea, se verificaba que la rugosidad de la sección longitudinal no tuviera variaciones importantes medidas a través de esta varianza y esto lo medíamos con perfilómetros o con topografía convencional. Podíamos, esta variable la podríamos incluir en este valor de SB. Calculábamos una variable de agüellamiento promedio en pavimentos de asfalto con RD, que era una medida del agüellamiento. Vamos a ver algunas fotografías donde se hace esta evaluación. Se hacía una evaluación en superficie agrietada, en asfalto, y longitud total de fisuras transversales y longitudinales, selladas o abiertas, y una consideración de superficie bachada también, ¿no? O sea, intervenciones que se habían hecho como intervenciones en baches. Entonces, como pueden ver, la determinación de este índice de serviciabilidad, que era el que manejaba o monitoraba el diseño, era bastante subjetiva, ¿no? Porque de una medición que hacía un técnico o un operador a otra medición que hacía otro, incluyendo mayor o menor cantidad de fisuras o de bacheos, podía cambiar la valoración, ¿no? Entonces quedaba ahí un poco subjetivo. Aquí está la relación para la serviciabilidad asociada a hormigones, donde como veíamos el C cambia para hormigones que para asfaltos, pero los criterios básicamente son los mismos, ¿no? Los criterios eran la regularidad de la superficie, medida en esta medida, el agüellamiento que se podía presentar en asfaltos, o sea, la falla por agüellamiento que ya le habíamos comentado, que se presenta en esta medida, y el agrietamiento o la intervención de las superficies que se representaban en estas dos. Entonces, esta era una forma de hacerlo, aunque bastante laboriosa y subjetiva.
que permitía generar una calificación, ¿no? Normalmente, como decíamos, tomábamos el 2.5 hacia arriba ya para condición de uso, entre regular y excelente. Cuando ya estaba entre 2.5 y 2.1 ya era regular a malo y menor a 2 ya teóricamente era no operable, ¿no? Entonces, esta era una forma de conceptualizar este criterio, ¿no? Otra forma que ha tenido que ver ya también con la introducción de mediciones que son automáticas son el índice de rugosidad internacional o IRI, que permitía a través de un sistema con amortiguadores y con resortes que va dentro de un vehículo, ¿no? Donde se realiza un registro, evaluar este coeficiente de IRI, que es un valor que se utiliza ahora muy frecuentemente para evaluar la calidad de la vía. Pero, como entenderán, es mucho más práctico y mucho más trazable utilizar un mecanismo mecánico automático que mediciones que se hagan de manera más visual o subjetiva, ¿no? Entonces, esto introduce una nueva medición basada en tecnología, aunque también se podía utilizar estos dispositivos tipo Merlin para hacer mediciones de IRI de manera un poquito más rústica, podríamos decirlo por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? O sea, ya introducimos alguna sistematización, pero también podíamos mantener estos perfilómetros para hacer esa medición del valor SB que teníamos arriba. Entonces, es un poco para poder ver de alguna manera cómo se hacía esa calificación de ese índice de serviciabilidad que era bastante subjetivo. Y luego, a partir del IRI, se podría calcular el PSI, o en este caso, a partir del PSI se está calculando el IRI, ¿no? Entonces, se puede establecer una ecuación que a partir de una medición que es un poco más física, lleve al al valor de serviciabilidad, que es el que se utilizaba como base del diseño, ¿no? Aquí hay algunas correlaciones para obtener esa equivalencia. Por otra parte, se introducen otros conceptos como el PSI, que involucra también una evaluación del estado de la vía, haciendo un relevamiento de las fisuras, las fallas y registrándolas por superficie. Pero este no lo teníamos asociado a la metodología de diseño, ¿no? En cambio, el otro valor sí lo teníamos, ¿no? Entonces, define un conjunto de fallas que se pueden presentar para hacer el registro en formatos que estaban definidos, ¿no? Fallas como piel de cocodrilo, exudación del asfalto, fisuración de bloque, ondulación, depresión, erosión por chorro de turbina, reflexión de juntas. Entonces, era todo un inventario de fallas a partir de las cuales se obtenía el PCI. Déjenme ver, creo que habían algunas fotografías aquí como anexo de la catalogación de las fallas. Aquí, por ejemplo, establece las intervenciones el tipo de asfalto, ¿no? Por ejemplo, para concreto asfáltico, la realización de parches, dependiendo del nivel de severidad, ¿no? Y van mostrando la identificación de los bacheos o parches para registrarlos también. Tengo parches con una categorización, baches con otra categorización, estructura de bordes con otra categorización. Pues todo esto está de alguna manera documentado en este manual que les puede servir de referencia. Problemas de pulimiento, exudación, piel de cocodrilo, que es la asociada a la tensión en el contacto del pavimento y el asfalto, que luego la vamos a usar como un criterio de modelo de deterioro, grietas longitudinales. Esto se los presento como antecedente porque cuando veamos la presentación vamos a ver algunos equipos que ahora de manera automática
permiten medir esto, ya no en inspecciones solamente visuales, sino también con levantamientos eh, a través de fotografías o a través de ondas que rebotan, que registran y rebotan al equipo mientras están montados en un vehículo que recorre la vía, ¿no? Ya no es tan rústica la práctica. Pero que es interesante conocer el inventario de fallas y también la metodología con la que se evaluaba. Les voy a mostrar un par de informes de evaluación basados en esta metodología. Pero todo está registrado y está levantado en el catálogo, ¿no? Por eso quería que lo vean este manual para que les pueda servir de referencia. Abollamientos, tanto para pavimento rígido como para pavimento flexible. De 61. Precisamente aquí nos habla un poco de la auscultación de pavimentos a partir de la medida de las deflexiones, que es la perfilometría, o el uso de la viga Benkelman con carga, medidas de deterioros, grietas, baches, otros deterioros, y en la auscultación funcional, medidas de resistencia al deslizamiento para garantizar el frenado y la regularidad superficial a través del PSI y del IRI que habíamos comentado. Y aquí habla de ensayos no destructivos. Uh, voy a dejarlo esto acá como referencia y les voy a ir mostrando los equipos. Aquí nos habla del detectógrafo de la Croix, de la viga Benkelman, de los detectómetros de impacto pesado, que son los que vamos a ver en este momento en la presentación, ¿no? Pero se los dejo como referencia en el marco normativo donde están registrados. Entonces, yéndonos a la presentación como tal, hay varios aspectos que tenemos que considerar junto con la medición del efecto del tráfico en la vía. El antecedente, obviamente, son los sistemas de pesaje del tráfico, ¿no? Entonces, como esta presentación está un poco más orientada a la instrumentación, o sea, me refiero a los métodos más modernos que los métodos más tradicionales, a arranca con estas estaciones de pesaje en movimiento, que en realidad son bandas que se tienden, pueden, pueden, pueden verlas, que son sensores electrónicos en contraste con las balanzas tradicionales que pueden medir el peso a través del efecto del paso del eje por la vía, ¿no? Entonces, este paso se calibra y se puede correlacionar con el peso que está actuando sobre el eje para obtener un registro del peso en el eje, para los distintos sistemas de arreglos de ruedas que habíamos visto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ejes sencillos, ejes duales y ejes tridems en este camión. Entonces ahí están colocando estas bandas que además tienen la ventaja, a diferencia de las estaciones de pesaje tradicionales, donde metemos los vehículos en balanzas, que en muchos casos, por la vivencia criolla que es muy común en todo el continente,
que transfieren carga para entrar a la estación de pesaje, pesan el vehículo y cuando salen vuelven a tomar carga, ¿no? O sea, utilizan un camión para transferir solamente en la zona de estación de pesaje. En cambio, estos dispositivos de medición de pesaje en movimiento pueden instalarse eh, sin ser demasiado visibles y pueden presentarse como parte de la señalización o de trabajos y realizar pesajes en lugares no anunciados, digamos, ¿no? O sea, definir en una zona, colocar la instrumentación durante la mañana muy temprano y ejecutar mediciones durante el día sin que el tráfico sepa que va a haber una estación de medición ahí y luego al día siguiente cambiarte a irte a otro lugar para seguir haciendo el mismo trabajo, ¿no? Eso da una medida más real de la condición del tráfico que las estaciones de pesaje que tenemos. Y con relación a la medición de la condición del pavimento y de su respuesta estructural, veíamos esa otra configuración de medición que es la viga Benkelman, ¿no? Que esencialmente como concepto utiliza un eje dual y en el espacio que se genera entre llanta y llanta permite realizar una medición. Y esta medición, que como ustedes han visto en los ejercicios que hemos hecho, que pueden ser de décimas o centésimas de milímetro, para poder tomarlas con mayor precisión, utilizamos un dispositivo que tiene un punto de apoyo y genera un brazo de palanca que de alguna manera está amplificando la medición, ¿no? La parte corta del brazo está cercana al punto de medición y la parte larga del brazo que hace un poco más grande el registro, ¿no? Para que sea un poco más claro el valor, aunque este se dé en décimas o en centésimas de milímetro, ¿no? Entonces ahí hay una fotografía de una viga Benkelman. Otro concepto interesante de esta medición es hacer la medición a lo largo del recorrido de la rueda, ¿no? O sea, no solamente se hace la medición en el, cuando la rueda está encima del punto de medición, sino también se mide cuando la rueda se va alejando y eso permite hacer una evaluación del efecto de la rueda a lo largo de la profundidad de las capas. Es una cosa que nos interesa también, ¿no? Entonces, podríamos decir que este es el ensayo mecánico, porque involucra la medición de asentamientos y la utilización de cargas reales de tráfico. Y los dispositivos tienen distintas variantes, ¿no? Como en este caso la Benkelman o la California Traveling Defectometer o el defectómetro de Lacroix, en contraste con defectómetros de impacto que en realidad ya no tienen una instrumentación que mida como tal el asentamiento, sino que son equipos geofísicos que tienen sensores que lo que miden es la velocidad de la transmisión de onda y a partir de esa medición de la transmisión de onda calculan los módulos de las capas y evalúan los asentamientos que se pueden producir, ¿no? Que obtienen valores de asentamiento, ¿no? Entonces, aquí hay, al igual que habíamos visto en el otro caso, distintos tipos de deflectómetros de impacto, ¿no? El Dynates, el QAP, el JILS, que tienen básicamente el mismo criterio. Ahora, ¿cuál es la ventaja? En estos equipos necesito un camión que tenga una cierta carga, lo voy a tener el camión fuera de servicio en la vía mientras realizo las mediciones. Estas mediciones se repiten varias veces hasta obtener la precisión adecuada o se toman en distintos puntos. Entonces es un proceso que toma bastante tiempo, ¿no? Y hay bastante personal más el camión involucrado que se ocupan. En cambio, cuando utilizo estos equipos, básicamente el equipo es arrastrado por una camioneta o un camión pequeño, el equipo se instala, se deja caer el peso que golpea el pavimento, este registra los datos en sus sensores y luego esa información va a una computadora y nos emite un reporte. Y puedo hacer eso, o sea, hacer varios puntos de medición durante el día, mejorando la eficiencia, ¿no? Entonces, se ha vuelto muy común, por ejemplo, que
que las instituciones que regulan el transporte tengan vehículos como este, lo hace también la ABC, circulando por distintas vías, haciendo ensayos normalmente cada 250, cada 500 metros, evaluando la condición de la vía, ¿no? Este nos permite hacer una condición indirecta la rigidez de los materiales de las capas de la medida de las deflexiones, y este nos permite obtener una relación más directa a través de la velocidad de la medición de la velocidad de ondas de corte que se produce durante el ensayo, que es dinámico, ¿no? Sin embargo, creo que ya se los había comentado, en ambos casos se necesita acompañar estas evaluaciones de la excavación de calicatas y la definición de los espesores para poder cuadrar de mejor manera el análisis, tanto el análisis de deflexiones medidas como el análisis de módulos de elasticidad inferidos a través de la geofísica. Y el concepto básicamente es este, ¿no? Tengo acá los distintos sensores, tengo acá la carga, el dispositivo que se va a soltar para que impacte y genere la señal dinámica, y este impacto genera las ondas que se van tomando de distinta manera en cada uno de los sensores, y eso va generando información a través de la forma en la que se transmiten las ondas en distintas profundidades, ¿no? Entonces, igual en el concepto de la, del efecto de la onda, eh, la medición donde está la carga va a involucrar todas las capas del pavimento, pero en la medida en la que esta carga ya no afecta en tanta profundidad al alejarse en el eje R, ah, ya las distintas mediciones involucran valores de comportamiento de las capas más superficiales, ¿no? O sea, podríamos decir que esto nos permite caracterizar la carpeta asfáltica, esta es la carpeta asfáltica más la capa base, esto más la capa subbase y esto más la subrasante. E integrando todos los datos tenemos una idea del comportamiento del paquete estructural, ¿no? Entonces, esta es una combinación de la geofísica, porque lo que se mide no son deflexiones, sino velocidades, velocidades de onda, pero está asociada también al comportamiento mecánico del suelo, ¿no? Entonces, voy a tener el peso que tiene una cierta altura de caída, que genera una energía. El sistema viene acompañado de un sistema de amortiguamiento, y luego ese efecto pasa a las capas. Y como les decía, en función de la información de cada uno de estos sensores, ah, me da información en relación a distintas capas. Entonces, esta es otra forma de hacer esa evaluación de la condición, en este caso mecánica, de los materiales en el pavimento a través del uso de instrumentación. No, acá hay otro registro, y la forma en la que la tensión se va distribuyendo, ¿no? Ustedes saben, porque lo sabemos del concepto del bulbo de presiones, que la tensión se concentra primero sobre el ancho de la superficie de contacto, y que luego, al irse profundizando, ese ancho va haciéndose más grande y la tensión se va haciendo más baja. Entonces, dentro de ese ancho de influencia que viene dado por esta línea, voy a, voy a, voy a voy a tener distintas capas involucradas, ¿no? Y obviamente también el valor de la tensión va bajando en la medida en la que se va profundizando más. Eso es algo que vemos en los análisis que estamos haciendo cuando registramos la tensión sigma Z, ¿no? Básicamente, esta presión que estamos viendo aquí registrada es la presión sigma Z. Entonces, en función a la energía del golpe y a la medición de los sensores, podemos obtener las características del paquete estructural. Y eso nos sirve mucho cuando estamos haciendo evaluación de la condición del pavimento para proyectar rehabilitaciones. ¿No?
Comentábamos que también otro criterio del desempeño es la fricción que queda remanente en el asfalto, que es lo que me permite generar la acción del frenado. Cuando el pavimento ya está demasiado liso y no tiene fricción, puede ser peligroso. Entonces también se hacen mediciones con estos dispositivos de rueda bloqueada. El dispositivo corre, se bloquea la rueda y se mide la fuerza que genera, y en función de eso se tiene el coeficiente de fricción entre la llanta y el pavimento. Y de la misma manera hay distintas variantes de estos dispositivos, ¿no? De medición de fricción. En relación a la medición de la textura superficial, que también tiene que ver con la rugosidad. Perdón, creo que alguien quería ingresar. Y en relación a mediciones sobre la superficie realizadas en vehículos en movimiento, tenemos estos sensores láser que van barriendo el pavimento, tomando datos mientras el vehículo va recorriendo, ¿no? O sea, ya no, o sea, en comparación con los perfilómetros, como las ruedas de Merlin, estos sistemas son mucho más rápidos, ¿no? Son como escáneres que van midiendo en todo el ancho del vehículo la condición superficial del pavimento. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Creo que tengo al señor Carlos Fuentes con la mano levantada. No, ingeniero, me equivoqué, va a disculpar. Ok. Bueno, y aquí tenemos mediciones de otro tipo que tienen que ver ya con la condición de la subrasante con respecto, por ejemplo, del nivel de saturación, ¿no? Eh, Cuando tenemos taludes, por ejemplo, que es otro tema de los que comenta o habla el manual, el control de taludes, uno de los aspectos más importantes en la estabilidad es la presencia del agua. Entonces, en cierto momento puede ser muy importante conocer los niveles freáticos para ver el funcionamiento de los sistemas de drenaje, y eso se puede medir en piezómetros abiertos, como estos tubos donde se meten unas winchas que tienen sensibilidad a la presencia de la humedad y dan una señal sonora para medir en dónde está el nivel, o se pueden medir a través de dispositivos electrónicos como los piezómetros de cuerda vibrante, y lo que me van a medir básicamente es la presión de agua que se produce sobre el elemento, ¿no? Entonces, estas otras mediciones ya, ya tienen que ver con el uso de LVDTs, de strain gauge o de elementos de columna de cuerda vibrante para determinar elementos como la presión, ¿no? O la deformación o el asentamiento. Pues, por ejemplo, si quiero instrumentar de modo de evaluar el efecto de la tensión, lo que estamos calculando en términos de tensiones en los modelos numéricos, puedo verificarlo en el campo a partir de la instalación, por ejemplo, de estos dispositivos de placa de asiento que miden la presión asociados a sistemas de cuerda vibrante, ¿no? Al efectuar una presión sobre el elemento, cambia la tensión que está aplicada sobre él, y al cambiar la tensión cambia su manera de vibrar. Entonces, lo que hacen los dispositivos es mandar una señal electrónica y recibir una respuesta, y en función del nivel de tensión que tienen esos elementos, esa respuesta va a ser distinta. Y a partir de esa respuesta pueden determinar cuánto es la deformación de esos elementos, y a partir de la calibración del elemento puede convertirse esa deformación en tensión. Por ejemplo, aquí tengo dispositivos donde a partir de una placa de asiento estoy evaluando la presión que se, que se tiene sobre el relleno, ¿no?
Y lo que es muy común ahora es que estos dispositivos lleven su información a una unidad de, de acumulación de los datos y que esta unidad pueda inclusive transferirlos de manera remota a una estación de medición. Por eso que les decía que la tendencia, especialmente en la práctica americana, y eso nos ha desconectado un poco de ellos, es que ellos están empezando a diseñar basado en grandes bases de datos de información que tienen en relación, por ejemplo, a este tipo de mediciones, y ahora sus programas de diseño se calibran o se alimentan de esta información y generan los cálculos de manera automática para distintas regiones en los Estados Unidos a partir de esta información. Y eso de algún modo nos deja un poco fuera porque ya los métodos dependen de la disponibilidad de esa información que nosotros todavía no disponemos. Por eso es que estamos agarrándonos de métodos de diseño que son de una generación más atrás, que todavía están basados en parámetros que medimos, ¿no? O que podemos asumir, que medimos en laboratorio, que podemos asumir. Y aquí hay algunos otros tipos de dispositivos de instrumentación, celdas de presión total, con cuerda vibrante también, a celdas donde se mide la presión y el asentamiento. Estos son inclinómetros que permiten verificar que los taludes donde estamos construyendo los terraplenes se mantienen verticales. Entonces yo normalmente termino la construcción y dejo instrumentada una tubería, que es una tubería ranurada. Aquí se ven un poquito las ranuras, y por esas ranuras entran estos dispositivos electrónicos que tienen unas rueditas para acomodarse a la ranura y van bajando. Y la cuerda que tienen acá tiene una vibración cuando está en vertical y cuando se inclina tiene otra, y eso me puede dar una idea de la inclinación que se puede haber producido por efecto de un movimiento lateral del terreno. Por eso se llaman inclinómetros. Igual muy utilizados en estabilidad de taludes, pero también pueden ser utilizados en el control de terraplenes o rellenos, ¿no? Entonces, aquí hay una disposición de instrumentación para un terraplén con distintos dispositivos, ¿no? Placas para medir el asentamiento en el terraplén, ah, sistemas líquidos para medir el asentamiento también, extensómetros en profundidad que pueden medir la deformación por debajo del terraplén, y un inclinómetro, o sea, mejor dicho, el encamisado, ¿no? Para que luego se pueda introducir el aparato, o inclinómetros en situ, ¿no? Que ya no necesitan meter el dispositivo, y toda la información a través de tubería y cableado se va a una estación de acumulación de datos, y esta se puede enviar vía remota a un centro de procesamiento de datos, ¿no? Los centros de emergencia en las zonas críticas, por ejemplo, tienen este tipo de instrumentación. Yo creo que una de las pocas entidades que tiene un centro de monitoreo de información y tiene dispositivos de medición en varios puntos de la ciudad es la Alcaldía de La Paz, por el problema que tienen con la estabilidad de taludes. Ahí hay otros formatos de instrumentación, distanciómetros, láser, inclinómetros también nuevamente, isómetros para medir la presión, eso para saber qué presión hay en el talud de agua, si está drenando o no está drenando el talud. Son unidades de transferencia. Esta es una vía implementada en un muro de tierra armada, ¿no? Entonces, dentro del muro de tierra armada puede colocarse dispositivos para medir el alargamiento de la tierra armada, la deformación de las láminas de refuerzo,
la colocación de inclinómetros nuevamente para medir que no esté fallando, que no se esté desplazando, a mediciones medidores de asentamiento, medidores de presión. Bueno, y aquí está asociándolo también a la presencia de un túnel donde también se miden a través de extensómetros o a través de células de presión, el comportamiento de la perforación, ¿no? Ahora la instrumentación es la base del nuevo diseño basado en datos, ¿no? El famoso Internet de las cosas. Los dispositivos que van capturando información para enseñarnos cómo funcionan y cómo mejorar sus diseños. Bueno, entonces era un pantallazo a lo que es instrumentación en pro de la búsqueda de los valores que necesitamos para que las obtenemos a través de la medición de deflexiones o de la utilización del detectómetro de impacto y también los otros valores que calculamos, ¿no? Asentamientos, deformaciones, tensiones, que los estamos calculando en los modelos numéricos, pero también tenemos la posibilidad de verificarlos y evaluarlos a partir de la instrumentación y de la medición en campo, porque no tiene ningún sentido hacer análisis muy rebuscados o complejos si no vas a poder verificar en campo que lo que estás planteando como modelo se esté cumpliendo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la instrumentación y monitoreo de las obras ejecutadas, porque eso nos permite calibrar y mejorar nuestras metodologías de diseño. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto. Por ejemplo, en el proyecto Trinidad Santa Cruz hemos incorporado algunos dispositivos de medición y movimiento, ¿no? Hay estaciones ya que están los dispositivos electrónicos colocados y que transmiten la información al ABC, que ya no son estaciones de pesaje. Y como no son estaciones de pesaje donde tengas que parar, poca gente conoce dónde están ubicados y es una medición mucho más transparente que tener una estación de pesaje que normalmente los transportistas la evitan. Entonces, poco a poco se ha ido ya introduciendo esta tecnología. No es tan masiva como en otros mercados, pero sí ya está entrando en nuestros proyectos. Tiene un costo y que tiene que estar incorporado dentro de ese costo, pero en la medida en la que la información nos resulta valiosa, especialmente en los sectores que denominamos críticos, va a tener mucha más presencia en nuestros proyectos. Por eso es importante que la conozcan. Ok, con eso termino el pantallazo que quería darles sobre instrumentación, un poco para mostrarles que también que los cálculos que estamos haciendo en cierto momento se tienen que verificar y validar a través de mediciones, ¿no? Que no solo quedan en números, sino que también representan el comportamiento del pavimento en campo. Entonces, aquí quería aprovechar un poco la información de el ANAME para mostrarles algunos equipos. Recordarán que aquí en el material de apoyo colocamos enlaces y, por ejemplo, ensayamos con el canal del ANAME. Y mostrarles algunos, perdón, voy a dejar un segundo acá para seleccionar.
Ingeniero, no se escucha el audio. Ajá, perdón. Déjenme ver, creo que tengo que configurar. No me, no me da la opción, a diferencia del Zoom, de incorporar el sonido del... ¿Se escucha suavito o no se escucha absolutamente nada? ¿Y No se alguien me da escucha nada. retroalimentación? Mm, Creo que tiene que dejar de compartir, ingeniero, y volver a compartir. Ahí ni de salir una notificación. Creo. creo que al momento de compartir es que te pide, pero eso lo hace en el Zoom, pero lo volveremos a intentar. Sí, tenía razón, acá está la opción. Ok, vamos a ir nuevamente. De macrotextura va montado igual. Ok, este sensor láser, el de macrotextura, va montado igual sobre la defensa del vehículo. El láser se encuentra situado sobre la huella derecha o sobre la llanta derecha del vehículo. Este láser lo que hace es medir lo que es la rugosidad del pavimento. Con este ensayo, más que todo, complementamos, o con esta prueba complementamos los ensayos de resistencia de pavimentos. Al igual que el IRI, tenemos que tomar una distancia por lo menos de unos 150 metros antes de iniciar la prueba. Igual al punto de inicio le vamos a dar Enter. Aquí sería el inicio, vamos a más de 30 kilómetros por hora y ahí vamos evaluando lo que es macrotextura. Aquí vamos evaluando lo que es macrotextura con el láser derecho que va sobre la llanta derecha, sobre la huella derecha. Al igual, cada vez que pasamos por una alcantarilla ponemos una A. Si pasamos un puente, una P en el inicio del puente, una P cuando ya hemos salido totalmente del puente. Igual si hay un reductor de velocidad ponemos R, si hay un paso de línea de tren
ponemos una F de ferrocarril. Entonces todo tiene que quedar registrado. Al igual que todos estos datos van a quedar registrados también por GPS, quedan georreferenciados. Al igual, terminamos, damos F8 y se finaliza la prueba con el láser de macrotextura. Entonces, ese es el dispositivo que les decía de medición de la rugosidad superficial. Y este otro es el deflectómetro de impacto. Este es el deflectómetro de impacto, el FWD, el Falling Wave Deflectómetro. Este equipo es utilizado para medir la deflexión en carretera. Se utiliza para evaluación de la red vial, se puede utilizar para aeropuertos, ya sea para proyectos nuevos o proyectos en uso. Es un ensayo no destructivo. Básicamente el equipo consta de una celda de carga que está en el centro, un plato. En este caso tenemos un plato seccionado de 300 milímetros, pero también se utiliza uno de 450, dependiendo de la condición del ensayo que se vaya a realizar. Se puede utilizar ya sea para pavimentos flexibles o rígidos. Puede utilizarse para medir lo que es transferencia de carga en losas de concreto o para medir el paquete estructural. Básicamente el equipo consta de unas masas. Estos seguros se abren. Esta barra que está por acá baja y el equipo mediante sistema automático hidráulico levanta y deja caer las masas para así obtener la deflexión. Como les decía, acá en el centro tengo una celda de carga y sobre esta barra tenemos 9 sensores. Los utilizamos y son los que nos miden la deformación. Estos sensores se llaman geófonos. Por acá lo que tenemos es un motor con una bomba hidráulica, que es lo que nos hace funcionar el equipo. Este es el software del equipo, lo que podemos ver acá adentro. Básicamente es en esta pestaña la distancia donde estamos realizando el punto. Este equipo, cada punto que se realiza queda georreferenciado, entonces tenemos las coordenadas de GPS, tenemos temperatura de ambiente y superficie, que el equipo no lo registra. Este panel que está acá básicamente me indica en qué posición está el equipo o cuál función está realizando en ese momento. Por acá en esta tablita lo que tenemos son las cargas que se están aplicando en esta configuración, que en este caso es una carga de 40, 50, 60 y 70 kilonewtons. Eso es a solicitud del cliente. En el momento que el cliente, depende de la demanda que quiera para el ensayo, así lo puede solicitar. En el caso de este equipo, cuando se utiliza para evaluación de la red vial nacional, lo utilizamos con una carga de 40 kilonewtons y el cual aplica 4 caídas, 4 golpes. De esos 4 golpes, 2 golpes son de asentamiento y 2 son de carga. Estos 2 golpes de carga, el mismo equipo nos guarda o nos registra el más cercano a la carga que estoy buscando. En este caso, si fuera evaluación de la red, sería de 40 kilonewtons. Acá podemos ver las deflexiones desde el D1 hasta el D9 y la carga aplicada en la celda de carga. En este caso, las cargas que estamos buscando, que son de 40 hasta 70 kilonewtons. Este equipo igual se puede utilizar para evaluación de lo utilizamos para evaluación de la red, también se puede utilizar en aeropuertos, proyectos nuevos para apertura de tránsito o en proyectos en uso para ver la condición en que está. Es un ensayo no destructivo. También para evaluación de la red utilizamos varias frecuencias de evaluación. Me refiero a frecuencias, la distancia con que se hace cada punto,
Hay puntos que se hacen cada 50 metros, hay puntos que se hacen cada 100 metros, cada 200 o cada 500 metros. Esto depende de el tránsito promedio diario que tenga la vía o la importancia que tenga la vía. También se puede variar esa frecuencia, depende de la solicitud que tenga el cliente, se puede realizar a mayor o menor distancia, dependiendo de las necesidades que se tengan en el proyecto. Por ejemplo, acá tenemos un registro con deflectómetros de impacto pesado para la malla 2, ¿no? Tenemos la progresiva, la distancia, como les decía, aquí se está haciendo a cada 250 metros, el número de impacto, como indica la carga de referencia, que como han escuchado es más o menos 40 kilonewtons, lo que representa 4 toneladas, que son los 4.000 kilogramos que están aquí registrados. Está el registro de las temperaturas del aire y del pavimento, y está las mediciones que se toman, que se dan como asentamientos, que se incorporan dentro de software para poder hacer el análisis, ¿no? Tanto de la condición del pavimento, como de los asentamientos que se producen. Entonces, lo que me da el equipo son los registros de cada uno de los sensores. El que está en la posición 0, que es el punto de caída de la carga, el que está alejado a 30 centímetros, a 45 centímetros, esto es a cada lado, a 60 centímetros, a 90 y a 120. Y de esa manera voy registrando la información a medida que voy avanzando en el recorrido. Entonces, dentro de un momento vamos a ver cómo esto se incorpora al software, y de acuerdo a la metodología de diseño podemos obtener distinta información. Pues es un registro para un tramo, ¿no? Aquí están yendo la progresiva 157, 97, son 60 kilómetros que se han evaluado para este ejemplo. Simplemente para mostrarles un registro y luego cómo se maneja este registro para tratar la información. Aquí hay una evaluación de abollamiento con perfilómetro. El láser wing o el láser de abollamiento igual se encuentra montado sobre la defensa del vehículo. Este láser lo que mide más que todo es el abollamiento o las deformaciones que sufre la superficie de la carretera. Él va montado igual sobre la huella derecha o sobre la llanta derecha del vehículo también. Ok, antes de iniciar la prueba, igual a unos 150 metros antes del punto de inicio, lo que vamos a evaluar es abollamiento. El abollamiento lo vamos a evaluar con el láser derecho y con el láser wing. Y vamos a evaluar lo que es la huella derecha. Damos inicio a más de 30 kilómetros por hora y ahí vamos recolectando los datos de abollamiento. Al igual como el iridio, macrotextura, tenemos que poner una A si vamos a pasar por alcantarillas. Si vamos a pasar por un puente, le damos P al inicio del puente, otra P al final del puente. Al igual si vamos a pasar un reductor de velocidad o una línea de tren también, todo eso tiene que quedar marcado. Igual ahí vamos sobre la huella derecha evaluando y recolectando los datos. Y al final del tramo le damos finalizar, que sería F8, y quedaría terminada la prueba.
Y este es el equipo que tenemos en la universidad, que es para control un poco más local de la condición de cada capa, que es el deflectómetro de impacto ligero. Ok, en este caso les vamos a presentar el LWD. Es un principio igual al FWD. Es un equipo para medir la deformación. Lo podemos utilizar ya sea en superficies de suelo o grava para determinar la deformación en puntos específicos. Vamos a hacer el armado del equipo para luego realizar unas pruebas en esta superficie que ya previamente fue acondicionada con una capa de arena. Igual en proyectos se puede realizar ese proceso de aplicar una superficie de arena para nivelar la superficie para asegurar el asentamiento del equipo. Vamos a realizar el armado. Nos aseguramos que esté bien colocado el plato. En este caso vamos a utilizar un plato de 300 milímetros. Hay otro plato que podemos usar que es de 20. Nos aseguramos que el equipo esté bien sentado. Lo sujetamos con estos seguros. Tienen que quedar bien sujetos. Utilizamos unas 2 barras de extensión para colocar las masas. Con estas 2 barras llegamos hasta 33 pulgadas en altura. Utilizamos estos hules o buffers. Son los que nos van a amortiguar el golpe. Se utilizan 3 configuraciones. Esta configuración que tenemos acá del negro con el gris es para 10 kilos. Esta otra configuración de gris con el negro, perdón, es para 15 kilos. Y esta configuración sería para usar 20 kilos. Ahorita vamos a ver lo que les estoy hablando con respecto a las masas. Tenemos 3 masas, 10 kilos, le sumamos esta, serían 15 kilos, ellas tienen unos imanes y se sujetan con 2 tornillos, y si le agregamos una más, tendríamos una masa de 20 kilos. Dependiendo del tipo de suelo o la superficie que estemos evaluando, se determina cuánta masa le vamos a ir adjuntando para obtener las deflexiones deseadas o la carga que se está esperando transmitir. En este caso vamos a usar solo la de 10 kilos, ya que es una superficie de suelo con una capita de arena, entonces para meramente ilustrativo con 10 kilos. Básicamente ya ahí el equipo está armado para realizar la prueba. Previamente podemos ir determinando a cuál altura es la que se desea realizar la prueba. En este caso vamos a ponerlo a 15 pulgadas. Vamos a hacer una de asentamiento. Hay que tratar de sujetar el equipo para que no tenga mucha movilidad a la hora de realizar la prueba. Ya ahí estaríamos y vamos a realizar la conexión del equipo. El equipo se comunica por Bluetooth.
Ya ahí el equipo está conectado. Y ahí simplemente ya lo que queda es realizar los golpes. Normalmente realizamos 3 caídas por punto. Entonces se realizarían 3 caídas y podemos ir incorporando más masas si deseáramos tener más deflexión. Entonces básicamente ahí con cuidado lo acercamos. Por este lado tenemos un botón que lo que hace es centrarnos el geófono que nos va a dar la deflexión. Entonces cada punto hay que levantarlo para asegurarnos que esté en una posición adecuada. Se realiza el golpe y obtenemos una deflexión. Se vuelve a ajustar el sensor para que esté en una posición adecuada y obtenemos la deformación. Y en este caso dice D1 que es solo un sensor. En este caso es una Registra fuerza, presión, el pulso debe estarlo dando en velocidad. Pero miren qué interesante, asociado a la deflexión en micras, en 10 a la menos 6 milímetros, que era el valor que estábamos evaluando también con el otro programa, evalúa el módulo resiliente, ¿no? Entonces, para esa capa, que con el diámetro del equipo, que es 30 centímetros, tiene más o menos también 30 centímetros de influencia en profundidad, está evaluando 141 megapascales de módulo, ¿no? Más o menos dentro del rango de los valores que hemos ido usando en las aproximaciones que hemos hecho. Básicamente, este ensayo reemplazaría al control que hacemos de densidad in situ, ¿no? Y en lugar de excavar, rellenar de arena, evaluar el volumen, medir el peso, hacer el ensayo de humedad para intentar aprobar la capa, básicamente con la realización de estos ensayos asociado a un módulo resiliente de diseño, deberíamos poder aprobar o rechazar la compactación, ¿no? Entonces es otro criterio, pero ya enfocado a una nueva metodología de diseño. Por eso es que resulta tan difícil cruzar las metodologías, ¿no? Porque unas están enfocadas a una cosa y la otra están enfocadas a otra cosa, que la vamos a comentar cuando veamos el ejemplo de diseño por el método tradicional. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. de 267 y un módulo de 141. Y ahí se pueden realizar la cantidad de pruebas que sean necesarias para determinar los puntos a ensayar. No estoy seguro si su medición de IRI es IRI o es simplemente esa perfilometría láser. Déjenme mirarlo, ojalá que sea un dispositivo de IRI. El perfilómetro láser es un equipo Perfilómetro de es última generación, el cual nos permite el mismo equipo que, como pueden ver, realiza distintas mediciones. Pensé que era un equipo de IRI, pero no es un equipo de IRI. Y tal vez el otro tema que valga la pena es ver estos modelos de los trenes de carga y su efecto sobre el pavimento. Los trenes de rueda, mejor dicho.
Si se dan cuenta, por un lado puede apoyar la rueda con distinta carga y hacer el número de pasadas que requiere, y por otro lado está midiendo con dispositivos láser las deformaciones permanentes, ¿no? Se supone que por debajo ha preparado un paquete estructural con ciertas características para hacer la evaluación. Son mediciones con viga que habíamos comentado. Bueno, creo que eso es lo más interesante en instrumentación y mediciones con equipo. Van a encontrar ensayos de laboratorio, está también el ensayo resiliente, que sería interesante que le den una miradita. Hay otros ensayos sobre asfalto, así que se los dejo como sugerencia. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Sí. Bueno, entonces mirando un poco el otro material que les había puesto, que es ese ejemplo. Para hacer un poco de memoria a su curso de diseño de pavimentos tradicional. ¿Cómo contrastamos la metodología anterior con la metodología actual? ¿No? Esencialmente, esta era nuestra ecuación de diseño, donde teníamos varios elementos, ¿no? Teníamos el desempeño del pavimento incorporado dentro de la fórmula en este delta de serviciabilidad, un rango de serviciabilidad que se asumía entre la serviciabilidad al inicio de la operación y al final de la operación, ¿no? El tráfico se determinaba a través de la cantidad de ejes equivalentes, se tomaba una equivalencia a un solo eje y todas las cargas de todos los trenes se convertían a ese eje, y para ello habían factores de conversión, pero que era complejo porque tenía que intervenir el ancho del pavimento. Entonces, al igual que hacemos con el módulo resiliente, teníamos que hacer un primer cálculo con un ancho, hacer la distribución de las cargas, y luego cuando diseñamos y obteníamos otro ancho, teníamos que volver a evaluar con el ancho que hemos calculado nuevamente los factores de equivalencia, eso nos daba otro conjunto de ejes, y volvíamos a diseñar, y ahí también teníamos
un tema interactivo, ¿no? Ahora estaba la consideración del material de apoyo, de todo el paquete estructural, que lo define aquí como material de la cama del suelo, que es la subrasante, que se caracterizaba acá a través del módulo resiliente de la subrasante, ¿no? O sea, básicamente nos concentrábamos en la subrasante para el comportamiento dinámico, y los otros materiales de construcción de las otras capas venían expresados en este número, que es una abstracción, que se denominaba el número estructural, donde acumulaba el aporte de cada capa, ¿no? Tanto del asfalto como de la capa base, como de la capa subbase. Y adicionalmente teníamos componentes como el medio ambiente, que podía modificar el módulo resiliente. Teníamos una consideración de drenaje que se introducía en el cálculo. Teníamos la confiabilidad, que se introducía a través de este valor de desviación normal estándar, que incluíamos acá, y la combinación del error estimado para la predicción del tráfico y el desempeño, que incluíamos acá. Entonces, básicamente, la consideración de todas estas variables eran lo que determinaban el diseño, pero como pueden ver, muchas de ellas eran bastante subjetivas, ¿no? El hecho de convertir los ejes a un solo tren de cargas era un tema, es una simplificación. El hecho de englobar todo el aporte de la estructura del paquete en un solo factor era otra simplificación. La consideración del índice de serviciabilidad, que como habíamos hablado, resultaba bastante subjetiva, y la determinación del módulo resiliente, que se veía limitado por la poca cantidad de equipos que podían hacer el ensayo, y finalmente se terminaba obteniendo a través de una correlación con el CBR, ¿no? Y además el control en campo, que no estaba tan asociado al control directo del CBR, sino más a un control indirecto a partir de la densidad de los materiales compactados, ¿no? Entonces, ese era un poco el horizonte de esta metodología, ¿no? Entonces, el número estructural, a partir de un coeficiente de capa y de un espesor, se iba acumulando para obtener el valor final. O obteníamos un valor de número estructural y luego distribuíamos los espesores de la capa y sus características para que nos cumpla el diseño para un determinado número de ejes que buscábamos encontrar, ¿no? Además, eran los ejes proyectados al tiempo de servicio que esté indicada carretera con una cierta tasa de crecimiento. Entonces, dentro de la secuencia del diseño se iban tratando todos estos aspectos. No voy a entrar a los temas de confiabilidad, no vale la pena. Trabajamos este tipo de diseños con un programa que generó el Instituto Boliviano del Concreto, que es el DIPAP, pero lamentablemente es un programa que se puede instalar en una sola computadora, y yo había olvidado ese detalle, y ahora que lo quise buscar, no lo pude instalar en la nueva computadora que tengo porque hay que solicitar un código para utilizar una licencia. Así que he tenido que habilitar otra máquina antigua que ya tenía el código de habilitación, y ya lo tengo, pero durante la pausa me voy a cambiar de computadora para mostrarles en el programa algunas de las cosas inherentes al diseño y cómo nos ayudaba la herramienta. Ahora solamente voy a comentar en las imágenes que tenemos aquí en esta ayuda a memoria. Entonces, por ejemplo, para pavimentos flexibles introducíamos las serviciabilidades iniciales y finales que estaban definidas. Introducíamos el módulo resiliente, que podíamos introducirlo como un valor representativo o podíamos hacer un análisis del cambio estacional del módulo a partir de esta otra pestaña. Introducíamos valores de confiabilidad y desviación estándar que tienen que ver con la calidad de la información y el tipo de vía que se iba a construir. Introducíamos el número de ejes equivalentes si lo que queríamos obtener era el número estructural, o introducíamos el número estructural si lo que queríamos obtener era el número de ejes equivalentes, ¿no? Podíamos ir a partir de un dato al otro en función de la información que teníamos disponible, ¿no? Si teníamos la demanda
de ejes equivalentes, podríamos determinar qué número estructural se requería y luego componer el pavimento, o si teníamos un pavimento ya definido, podíamos determinar cuántos ejes equivalentes podía soportarnos. Entonces, para la consideración precisamente de estos dos aspectos que eran el tráfico o la composición del pavimento, habían dos pestañas independientes, ¿no? Una la de ejes equivalentes y la otra la de espesores. Entonces, si vas al tema de ejes equivalentes, tenías que ver el registro de los distintos tipos de vehículo, las cantidades que estaban circulando por cada tipo de vehículo, los pesos por eje que ibas a considerar a partir de un cuadro parecido al que les mostré en la presentación. Y una vez que eso estaba registrado para los distintos tipos de vehículos, aquí tenías los 11 tipos de vehículos, podías mostrar la composición del tráfico, ¿no? En función de cada tipo de vehículo y su proyección a los años de servicio, ¿no? En este caso estamos del 19 al 28, aquí tenemos 10 años de servicio. Entonces, dentro del programa mismo podías realizar este análisis en función de cada tipo de vehículo, te determinaba la carga por eje, luego a partir de un factor del vehículo podías, para cada tipo de vehículo, calcular los factores de conversión, luego el total de ejes equivalentes, el total de vehículos y los ejes equivalentes a ese eje de 80 kilonewtons, cuánto te daba en total, ¿no? Pero, como les decía, el problema es que estos factores de conversión dependían del espesor del pavimento. Entonces ahí había que hacer un proceso interactivo hasta llegar a la solución final. En este caso, con estas condiciones, con esta tasa de crecimiento y esta distribución del tráfico, el total de equivalentes está de alrededor de 12 millones. Luego, a partir de esos 12 millones, el programa te ayudaba a determinar el número estructural. Calculas el diseño de pavimentos y, como dice nuevamente, vuelves a hacer el análisis del tráfico para el nuevo espesor de pavimento hasta converger. Entonces, una vez que ya se converge, o sea que ya no hay cambios en el número estructural por objeto de la evaluación de la distribución del tráfico, ya podías descomponer este número estructural en los componentes del pavimento. Entonces, para cada material, en función de las características del material, teníamos ábacos que nos ayudaban a determinar cuál iba a ser su coeficiente de aporte. Y luego, a partir de ese coeficiente de aporte, definíamos distintos espesores, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el concreto asfáltico convencional que usábamos, un valor muy común es este valor para un pavimento de 3.000 megapascales. Creo que estábamos usando 3.500 en el ejemplo. El número estructural era 0.43. Y de la misma manera, la norma ASHTO nos daba este tipo de ábacos donde uno entra con el módulo elástico o el módulo de carga dinámica del asfalto para obtener su respectivo coeficiente. Y lo mismo para la capa base. Teníamos estos ábacos donde podíamos entrar con distintos valores, como el CBR, el valor de R del CBIBN, el triaxial de Texas o el módulo resiliente en PCIs, para obtener el coeficiente de aporte, ¿no? O sea, que había una cierta consideración mecánica en la obtención del coeficiente de aporte, pero como pueden ver, no se están considerando ni esfuerzos, ni deflexiones, ni deformaciones. Por eso es que este era un método estrictamente empírico, porque todos estos ábacos se habían obtenido en base a pruebas de campo. Estos son los ábacos para la capa base, teníamos ábacos para la capa subbase.
y la subrasante estaba definida por el módulo resiliente, ¿no? Que se introducía dentro de la fórmula. Entonces aquí, por ejemplo, se estaban registrando los coeficientes estructurales, luego los afectábamos a partir de coeficientes de drenaje, dependiendo de la condición de drenaje de cada capa. Y en la pestaña que correspondía al diseño de los espesores, incorporábamos el coeficiente estructural, el coeficiente de drenaje, la medición de referencia de módulo y algún espesor inicial de cálculo, y luego le permitíamos al programa, en función del número estructural que había calculado, a hacer la distribución de espesores, ¿no? Entonces, él hacía una distribución de espesores, nos daba números estructurales, y aquí registrábamos los valores finalmente adoptados para el diseño, y verificábamos que el número alcanzado era igual o mayor que el requerido. Y ahí concluíamos el diseño. Entonces, este era el enfoque del ASTO 93 con esos elementos, ¿no? Entonces, como pueden ver, es muy empírico, y para nuestro mercado, que siempre ha tenido limitado el espesor del pavimento, normalmente tomamos como máximo 50 milímetros, siempre había la tentación a decir, como se trata de llegar a un número estructural, puedo bajar el pavimento y aumentar la capa base o la subbase. Pero el tema de fondo es que, entendiendo un poco la dinámica de comportamiento, en la dinámica de comportamiento tenemos la rueda, recordarán, y en el gráfico de la distribución del esfuerzo, voy a hacerme un eje. Recuerdan que en la distribución del esfuerzo, eso pueden ver en el sigma ZZ, normalmente empezamos con un valor grande en el contacto, y luego esto tiene esa distribución, ¿no? Y se va disipando en profundidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que si yo el asfalto lo tengo de esa dimensión, me estoy comiendo el principal valor de tensiones, ¿no? Y estas tensiones asociadas al valor de E, de acá, y de H, me van a determinar un cierto asentamiento S, ¿no? Entonces, para la capa subbase, o para la capa base lo mismo. Lo voy a dividir aquí. Para la capa base lo mismo. Y para la capa subbase lo mismo, ¿no? Pero lo que se intenta para limitar el asentamiento es que estos materiales que son más rígidos sean los que soporten el mayor nivel de tensión, lo mismo con la capa base, ¿no? Entonces, si el concepto de diseño que tomamos es, voy a hacer un pavimento mínimo de 3 centímetros, y voy a hacer una capa base, que es lo caro, de 20 centímetros, y la diferencia en alturas la voy a compensar con una subbase, que es lo que yo tengo, de 60 centímetros, resulta que cuando se produzca esta distribución de esfuerzo, probablemente el número estructural total sí cumpla, ¿no? En la lógica de las pruebas de campo con las que se ha definido el ensayo, ¿no?
pero lo que va a suceder en realidad es que aquí el asentamiento total o la deflexión va a ser mucho mayor bajo este esquema que bajo este otro, ¿no? Porque este esquema va a agarrar el material más rígido y evidentemente va a tener un asentamiento para la mayor tensión. Perdón, aquí tengo que bajar un poquito más. Este segundo también va a tener una tensión alta, va a tener un asentamiento aquí, pero el material que todavía tiene una fuerte componente de tensión va a tener una altura grande y me va a producir un asentamiento importante, independientemente de lo que vaya todavía más abajo de asentamiento, ¿no? Entonces, aunque ambos cumplen por resistencia, este tiene un desempeño al asentamiento mucho más negativo que va a afectar en el comportamiento del pavimento a largo plazo, ¿no? Va a ser más fácil que se agriete y que falle a este con un menor número de pasadas. Entonces, por eso mismo es que el concepto ha cambiado un poco y ha dejado de enfocarse al cumplimiento de una condición de resistencia basada en los módulos de las capas y ha ido a un concepto de evaluación de las deformaciones, ¿no? Para que tengamos un control no solamente de la resistencia, sino también de las deformaciones. Entonces, ese es el motivo por el que principalmente hemos saltado de metodología para salir de una metodología donde todo era muy subjetivo, desde la medición del desempeño dado en términos de serviciabilidad, como la caracterización del comportamiento del pavimento dado en términos de un número estructural que no era una medición de una magnitud física ni mecánica, a un enfoque que nos permite hacer el control de flexiones, deformaciones y tensiones distribuidas sobre las distintas componentes del pavimento. Pues un poco eso explica el salto, el cambio, ¿no? Y obviamente es mucho más fácil simplemente tomar una fórmula y entrar a unos ábacos y obtener valores. Pero lamentablemente, además nosotros tenemos el problema de la sincronía, o sea, no estamos en el mismo tiempo que el desarrollo de la norma americana. Entonces, la norma americana abandonó el 2000 el diseño por ese método empírico y ha empezado a hacer desarrollos para su método empírico mecanicista. Entonces, materiales de asfalto, por ejemplo, o materiales de mezclas estabilizadas de la capa base y subbase, que eran anteriores al 2000, ya no tenían dentro de la norma recomendaciones para números estructurales que permitan evaluar adecuadamente su comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos números estructurales para pavimentos mejorados o estabilizados con polímeros, ya han sido más sacados de apreciaciones subjetivas o de ensayos muy limitados, y han empezado a forzar un poco la metodología, ¿no? Que además debemos decir que todavía es la metodología oficial con la que el ABC diseña las vías, pero ya con parámetros que son un poco forzados, que ya no son tan fáciles de justificar porque no salen de la propia recomendación de la norma, sino de algunos artículos o de algunos ensayos que no tienen tanto peso en información como para ser definitivos o garantizar el desempeño del diseño, y los resultados los vemos en el campo, digamos, ¿no? La verdad es que hay muy pocas vías de las que operamos y diseñamos que hayan cumplido sus vidas útiles o sus condiciones de servicio dentro del tiempo en que se ha previsto. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Bueno, el otro tema tenía que ver un poco con la rehabilitación. O sea, lo que hemos visto es un concepto de diseño a partir de cero, ¿no? También estaba el concepto de una evaluación de la condición actual del pavimento para realizar una rehabilitación. Y normalmente eso se hacía en función de esos ensayos de deflectómetro
de impacto pesado. Aquí vemos nuevamente los parámetros, pero entra este criterio, y lo van a encontrar también en el reglamento que les mostraba al inicio de la clase, que dice que yo puedo alcanzar una serviciabilidad final a partir del cálculo de la servicialidad efectiva que tienen en este momento mis capas y la realización de una mejora, ¿no? Que normalmente está dada en el incremento del pavimento en superficie, ¿no? Aunque a veces puedo tomar la decisión de hacer un reciclado de la carpeta y de la base, por ejemplo, y mezclarla y utilizar eso como capa base mejorada y simplemente colocar una nueva capa de asfalto. O puedo determinar de que mi refuerzo para rehabilitar la vía simplemente sea aumentar, no sé, pues 4 centímetros de asfalto, ¿no? Pero parto para lograr este análisis de una evaluación de cuál es la condición efectiva de número estructural que tiene mi pavimento luego de haber tenido 5, 10, 15 años de servicio. Y como les decía, eso se logra a través de la información que me proporciona estos ensayos que habíamos visto, ¿no? Entonces, yendo en la misma dirección, luego lo vamos a ver en el programa. Se introduce el nuevo horizonte de diseño, ¿no? El nuevo número estructural que quiero obtener en función del tráfico adicional que quiera alcanzar. Y a partir del número estructural efectivo, que puede ser obtenido a partir de el análisis de los componentes del paquete o a partir de ensayos no destructivos, a calcular la sobrecarpeta que requiere. Entonces, a partir de la evaluación de la condición existente y de un estado final ideal, calculo cuál es el refuerzo o la rehabilitación que tengo que realizar, también dentro de otro módulo del propio programa. Entonces, por ejemplo, para obtener esa condición de módulo de número estructural efectivo a través del ensayo de efecto métrico, introducía el retrocálculo donde colocaba el espesor del pavimento, el número de pruebas, la temperatura, el factor de corrección del módulo resiliente, el espesor de la capa existente e introducía los datos, ¿no? Los datos que habíamos visto que se registraban, la carga, las temperaturas y las lecturas del equipo. Y a partir de esa información, el programa me daba los módulos resilientes y el número estructural efectivo, para que a partir de ese número estructural efectivo yo pueda hacer la evaluación de la rehabilitación. Entonces, estas técnicas de medición que estamos utilizando, de medición no destructiva, nos permitían para evaluar también la condición actual del pavimento luego de un conjunto de años de servicio. Y eso se ve reflejado en valores de módulo, que dentro de este enfoque, esto se convertía en un número estructural efectivo, pero dentro del enfoque de diseño que estábamos revisando, se convierten en módulos resilientes actualizados, ¿no? Entonces, por eso les decía que esos ensayos de módulo resiliente no corresponden a materiales de capa base y subbase recién elaborados y recién seleccionados o preparados para una construcción nueva, sino corresponden más bien a materiales que ya han sufrido un ciclo de cargas, que están deteriorados, que han ganado o han perdido finos, han cambiado su granulometría, ya no tienen la misma capacidad de soporte ni el mismo módulo de antes y han sido evaluados para poder entrar a este concepto
de número estructural por análisis de componentes. Pero también en contraste, normalmente hacemos defectometría de impacto para poder ir a este concepto de ensayos no destructivos y evaluar ambas situaciones. Entonces aquí hay una condición de determinación del número de ejes futuros o también el número estructural futuro en función a una evaluación de rehabilitación. Y ahí están los datos en módulo o en número estructural efectivo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Un poco la idea era darle sentido a la realización del análisis que hemos hecho, ¿no? Que veamos cómo luego vamos a enlazar ese análisis con la metodología más moderna y por qué estamos soltando un poco la metodología antigua de diseño. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Ok, les propongo hacer la pausa acá mientras me cambio de computadora. Y vaya mandándome sus nombres. Vamos a darle una mirada muy sencilla al software y con eso terminamos la sesión de hoy día.